cuerpo yace en el bosque, pero nadie lo encuentra. ¿Está realmente allí? Hoy la policía debe registrar este bosque. Si hay un cuerpo, están seguros de que el perro lo encontrará. Esta búsqueda es la culminación de un caso que empezó 2 años atrás cuando una mujer agitada llamó a la policía. Su marido había desaparecido. Pero hay algo en esa llamada que no encaja. Pensamos que pasaba algo raro. ¿Quién espera 5 días para llamar a la policía si su pareja ha desaparecido? En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. Toronto, 1996. La inspectora Cindy Grant interroga a Natasha Galatis, la esposa de un hombre que lleva 5 días desaparecido. Estaba increíblemente consternada. Estaba embarazada de 8 meses y su marido se había esfumado. No tenía ni idea de dónde estaba. Simplemente se había evaporado de la capa de la tierra. ¿Pero por qué esperó 5 días a dar la alarma? Natasha dice que es por lo que pasó el día en que su marido Nico desapareció. Estuvo pasando el rato con su amigo y socio George Maranucci. Un día normal, excepto porque, pensándolo bien, Natasha cree que están intentando ocultar algo. Nico prometió estar en casa para cenar. Adiós, chicos. A las 11 de la noche, Nico no había llegado. Ella llamó a George, que fue enseguida. Le dio un número con el que podía localizar a Nico. No daba señal. Natasha quiso llamar a la policía, pero George le dijo que no. Si la llamas, la vida de Nico estará en peligro. Natasha dice que George no quiso decirle por qué alguien querría hacer daño a su marido. La inspectora Grant necesita saberlo. Encuentran a George Maranucci en su jardín. Quiere saber dónde está Nico y por qué su vida está en peligro. George duda, pero comprende que es hora de contar la historia. Dice que Nico y él han estado vendiendo licor adulterado, 1 o 2 cajas por semana. Pero estaban a punto de cerrar un trato muy importante. Conocieron a 2 tipos que les ofrecieron 500 cajas a precio de ganga. Nunca habían tratado con personajes de este nivel. Pero la oportunidad era demasiado buena. Una semana después, meten todos sus ahorros en una bolsa de viaje, $50.000. El plan consistía en presentarse a un lugar secreto para recoger el alcohol. El líder estaba nervioso. Los contrabandistas les habían cambiado las condiciones del encuentro. Nada de armas ni teléfonos. Solo podía ir uno de los compradores. Nico se ofreció voluntario para ir con el líder. La inspectora Grant pregunta quiénes son esos contrabandistas. ¿Quién es el líder? George dice que el hombre se llama David Forno, Ferino, no lo sabe seguro. George dice que vio a ese tal David darle un número de emergencia a Nico. Un número donde podrían localizarlo en caso de que su mujer se pusiera de parto. Fue la última vez que George lo vio y que habló con él. La inspectora pregunta entonces por qué George impidió que Natasha llamara a la policía durante 5 días. Dice que David lo telefoneó y le dijo que Nico había cabreado a los contrabandistas, que lo habían secuestrado. David le dice, si no cerramos la puta boca, estamos todos muertos. La inspectora Grant no sabe si hay algo de lo que dice George que sea cierto.
Si Nico fue secuestrado, ¿por qué nadie ha pedido una recompensa? ¿La venta de licor salió mal o George y Nico se habían peleado? No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Alguien había desaparecido. Había muchas posibilidades de que fuera un crimen. Llevábamos 5 días con esto y no teníamos nada, ni rastro de él. La inspectora Grant tiene que confirmar o desmentir la historia de George. Empieza por la empresa de alquiler de vehículos. El gerente no guarda los registros debidamente, pero tiene una buena razón para acordarse de un tipo llamado Nico. Tío! ¡La camioneta no tiene gasolina! Nico estaba enfadado porque no había combustible en el depósito. El gerente lo calmó permitiéndole repostar sin coste. Había 2 hombres con Nico, pero el gerente no sabía sus nombres. Tampoco tenía la camioneta. Nadie la devolvió. Solo teníamos la matrícula, aunque si esa matrícula llegaba a aparecer, nos sería de gran utilidad. Como la camioneta existe, al menos parte de la historia de George es cierta. Pero ¿qué hay de ese líder y la venta de licores? Ahí estábamos, intentando encontrar a alguien de quien solo tenemos su nombre de pila, un ruido inconcreto como apellido y un número de teléfono que no se puede rastrear. Así que tenemos que registrar todos los rincones de Ontario para intentar descubrir quién es esa persona y dónde está. Durante 8 meses, la policía recorre las calles y hace miles de llamadas. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encuentran el domicilio de un hombre llamado David Fiorino. Los registros muestran que ha comprado la casa recientemente para vivir allí con su mujer. La inspectora Grant interroga a David acerca de cualquier relación que haya tenido con Nico Galatis. Dice que no conoce a nadie llamado Nico. No sabe nada de una venta ilegal de licor. El 2 de julio, el día en que Nico desapareció, David y su mujer estaban en su casa de campo. La historia de David no encaja con lo que sospecha la inspectora. ¿David está mintiendo para ocultar sus actividades ilegales o tiene miedo de decir la verdad? El día que hablamos con David, también vigilamos su casa y, de repente, apareció esta persona. Interesante, ¿verdad? Es un hombre bastante corpulento. La inspectora Grant muestra las fotos a George y Natasha. George reconoce a ese hombre. En su encuentro en la pastelería, era el compañero callado de David. Es probable que sepa qué ha pasado con Nico. O tal vez ha sido él el culpable. La policía sospecha que la desaparición de Nico Galatis ha sido un crimen. Tienen motivos para creer que ese hombre, que ha sido visto en una operación de vigilancia, está involucrado. Lo han identificado como el contratista de paisajismo Tony Cordasco. Grant le dice a Tony que sabe que está metido en el contrabando de licores con David Fiorino y que ha rastreado sus llamadas. Habló con David durante 15 minutos el día en que Nico Galatis desapareció. Y quiere saber su conexión con él. Tony dice que se equivoca completamente. Claro que conoce a David, pero su relación no es la que ella piensa. Tony resultó ser un ex jefe de David. David había trabajado para él un año antes y supongo que se hicieron amigos o algo así. Tony dice que fue con él a la pastelería como un favor.
David iba a cerrar un trato importante y necesitaba a alguien corpulento que lo acompañase. Oye, solo tienes que quedarte detrás de mí. Para Tony solo fue un juego, como interpretar un papel. ¿Y la llamada de 15 minutos de ese día? Tony dice que David solo tenía ganas de charlar, pero no le dijo qué estaba haciendo ni dónde estaba. La historia de Tony podría ser cierta, o podría estar mintiendo para encubrir su participación en un crimen grave. En cualquier caso, la inspectora tiene métodos para saber a dónde fueron David y Nico el día en que este desapareció. Los datos de las llamadas incluyen algo más que la hora y la duración. También registran la ubicación aproximada de la llamada. Grant utiliza esa información para rastrear los movimientos de David Fiorino mientras está hablando con Tony desde la camioneta de alquiler. David colgó en esta zona de carretera solitaria. Descubren que en toda esa área no hay edificios donde almacenar licores. Unos días más tarde, la policía consigue una pista. La empresa de alquiler de vehículos ha localizado la camioneta abandonada en un aparcamiento de un pueblo cercano. Buscamos restos de sangre, huellas, pero no había nada en absoluto. Pero la inspectora no ha terminado de investigar esta prueba. Recuerda que el compañero de Nico dijo que el trato era para 500 cajas. Comprueba cuánto pesan esas cajas y luego el peso máximo de carga de la camioneta. Hicimos algunas medidas y descubrimos que era físicamente imposible que ese vehículo pudiera cargar 500 cajas de licor. 500 cajas pesan unas 10 toneladas. Habrían reventado los neumáticos. Era completamente imposible. Por ello, la inspectora Grant llega a una conclusión. Nunca hubo una venta de licor. Por tanto, si ese era el caso, ¿qué había pasado con los $50.000 de George y Nico? Grant obtiene acceso a los registros bancarios de todos los implicados en el caso. Vimos que el día siguiente al que desapareció la víctima, David fue a su oficina del banco con casi $27.000 en metálico y pagó algunas deudas. La inspectora hace preguntas en el anterior barrio de David y descubre que se ha comprado una camioneta nueva. El vendedor recuerda a David Fiorino perfectamente. Es difícil olvidar a un tipo ostentoso alrededor de los 20 que paga una camioneta de $12.000 en metálico. Entonces, en 2 días, desaparecen $50.000 y la víctima. Y David se gasta un buen pedazo de ese dinero. Cada vez tiene más pinta de que Nico fue asesinado por dinero y David puede ser el único que sabe dónde está el cuerpo. Grant consigue una orden para pincharle el teléfono. En una llamada, la mujer de David menciona que están planeando salir de camping. Lo preparamos todo para que un agente estuviera allí de incógnito y se hiciera amigo de ellos para ver si eso daba alguna información. El agente infiltrado interpreta el papel de un narcotraficante emergente y les habla de su increíble red de contactos en el mundillo. Seguro que David pensó algo así como, este tío es un malote como yo. David alardea de una jugosa venta de licores en la que uno de los involucrados murió. Dice que el tío que murió era un pobre desgraciado. El agente encubierto no consigue que David revele más detalles, como quién lo mató o dónde está el cuerpo. Puede que David sea lo bastante listo como para no hablar del homicidio de Nico Galatis. O tal vez el agente solo tenga que encontrar el cebo adecuado. La inspectora Grant sospecha que David Fiorino está involucrado en la desaparición y posible asesinato de Nico Galatis. Pero no han encontrado el cuerpo de Nico. Sin cadáver, no hay caso.
Grant planea engañar a David para que le diga dónde está. Hace que el agente encubierto lleve un micrófono. Le dice a su colega David que quiere deshacerse de un narcotraficante rival. Nunca ha matado a nadie y necesita saber cómo deshacerse del cuerpo. Está dispuesto a pagar mucho dinero para que alguien lo ayude, pero solo si es un asesino de verdad. David le dice que él es su hombre. El agente quiere pruebas. David le enseña un póster policial de Nico Galatis. Y resulta que le dijo a nuestro agente que él estuvo involucrado en ese asunto y que se había llevado ese souvenir. Dice que nunca se lo ha dicho a nadie, ni siquiera a su mujer. No tuvo el valor de decirle que había matado a alguien para poder comprarle su anillo de diamantes. Grant lo tiene todo grabado. Pero si presenta esta prueba en un juicio, David puede alegar que mentía acerca del asesinato para impresionar a la gente encubierto. Sin pruebas que lo corroborasen y sin la ubicación del cuerpo, la policía no puede encerrarlo. Grant decide dar una vuelta de tuerca más. Cita a Tony Cordasco para interrogarlo. Le dice a Tony que le guste o no, está involucrado. Tony habló por teléfono unos 15 minutos con David cuando Nico desapareció. La inspectora Grant sabe que Tony todavía oculta cosas, pero no tiene motivos para retenerlo cuando él le pide marcharse. Consigue hablar con él a solas antes de que se vaya. Le pregunté, ¿sabes algo más de lo que nos estás contando? Y él respondió que sí, que sabía más. Tenía miedo de que si hablaba demasiado, él y su familia estarían en peligro. David le había dicho que los contrabandistas matarían a cualquiera que hablara con la policía. Grant le dice a Tony que David le mintió. La venta de licores era una farsa, por lo que nunca hubo contrabandistas peligrosos. Tony se da cuenta de que lo ha tomado por estúpido y decide confesarlo todo. Me dijo que sabía dónde estaba la víctima. Conduce a la inspectora hasta un bosque cerca de la última localización de la llamada de David. Tony insiste en que no ha tenido nada que ver con la desaparición de Nico y que testificará en un juicio para demostrarlo. Grant convoca a una unidad de búsqueda con perros entrenados para encontrar cadáveres. Cuando unos restos humanos se descomponen, la tierra se empapa de fluidos corporales. El olor que producen es lo que intenta localizar el perro. Los perros solo pueden oler un cuerpo enterrado cerca de la superficie. El equipo sabe que podría estar más profundo. Básicamente, ventilamos la zona en cuestión para permitir que el perro tenga acceso al olor. Se busca en 10 sitios potenciales. Cuando el perro se acercó a los agujeros, en el del medio hizo la indicación, que consiste en escarbar y ladrar, lo cual me dice que allí ha olido restos humanos. Una excavadora empieza a cavar, con mucho cuidado. Levanta solo un poco de tierra cada vez. A medida que fuimos profundizando, el olor empezó a aflorar y lo notamos hasta nosotros. El perro se estaba volviendo loco. Centímetro a centímetro van retirando la tierra, poco a poco, hasta que al final, a unos 2 metros de profundidad, encontramos el hombro de la víctima. El cuerpo llevaba 19 meses enterrado. Estaba muy descompuesto. Los investigadores encuentran una cartera y el carnet de conducir es de Nico Galatis. Grant visita a la mujer de Nico, que ahora tiene un hijo que nunca conocerá a su padre. Le da a Natasha la noticia que ha estado esperando, temiendo durante casi 2 años. Siempre decía que había un diminuto ápice de esperanza, que tal vez estaba vivo en alguna parte
Pero esa noticia, que yo le dijera que habíamos encontrado su cuerpo sin vida, eso fue el portazo final. Ya no estaba. El mismo día, la inspectora Grant detiene a David Fiorino por asesinato en primer grado. Está preparada para testificar en el juicio y presentar una explicación convincente del crimen. Cuando Nico le dijo adiós a su mujer, creía que esa venta de licor sería un paso adelante en el mundo del crimen. Lo fue, pero no para él. La policía no sabe cómo David Fiorino asesinó a Nico, pero creen que unas horas más tarde de abandonar la camioneta de alquiler, estaba enterrando el cuerpo de Nico. David Fiorino tenía un móvil que valía $50.000. Creyó que podría irse de rositas. Y casi lo consigue. Pero cometió un error: mencionar su nombre real a Nico y George. Y aunque George no fue capaz de recordarlo adecuadamente, esa pequeña información pocas horas después de empezar la investigación llevó a Fiorino a su perdición. Basándose en la investigación y testimonio de la inspectora Cindy Grant, el jurado declaró a David Fiorino culpable de asesinato en primer grado. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales. A veces, el último sitio donde buscarías a un monstruo es el primero donde ataca. La universidad. Un oasis de aprendizaje y descubrimiento personal. Y el lugar perfecto para un depredador. Para cuando lo has visto, ya es demasiado tarde. Es un hombre egocéntrico y narcisista, muy inteligente y astuto, por lo que la comunidad no está segura. No tenemos ni idea de quién es ni de dónde procede. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. La residencia de una hermandad al final del campus de la universidad, Halifax, Nueva Escocia, 1998. Me llamaron esa noche por un delito serio. Algo después de las 7 de la mañana me llamaron a mi casa y fui directamente a la escena. La información que tenía era que se había cometido una agresión sexual grave. La víctima, Janet Piercy, de 19 años, ha sido llevada al hospital. Parece haber habido una lucha violenta. Cuando entré en la habitación, pensé que esa persona vivía allí, por lo que el ataque se había producido en su casa. Como investigador, eso me indica que es una situación de alto riesgo para el atacante. Es como si me gritara, no es mi primera vez. El inspector Martin interroga a Dave Murphy, un estudiante que ha presenciado el ataque. Dice que se ha despertado sobre las 4 por unos gritos. Ha bajado las escaleras corriendo y ha visto a su amigo Ian Green peleándose con una chica. Green le aseguró que era solo una discusión, nada de qué preocuparse. Casi volvía a su habitación cuando se ha dado cuenta. Esa chica estaba en peligro. Green escapa,
¡Green! ¡Que alguien llame al 911! Nadie lo ha visto más. Murphy dice que Green es un buen amigo y un estudiante de medicina brillante. Cae bien a todo el mundo. Tiene una novia a quien trata con mucho cariño. Murphy no puede creer que sea la misma persona que ha cometido esa agresión brutal. Atacar a alguien es una cosa, pero hacerlo con ese nivel de riesgo... Bueno, o bien es alguien que ha perdido el control o alguien que ha llegado tan lejos que eso ya no es un impedimento para él. En cualquier caso, es una situación muy peligrosa para todos los que viven en la zona. Green se ha desvanecido. El inspector Martin emite una orden de búsqueda y captura. Y pone la casa de la novia de Green bajo vigilancia. Luego habla con la víctima, Janet Piercy, para conocer su versión de la historia. Le cuenta que había conocido a Green esa misma noche en la fiesta de la hermandad. Era encantador y tenía buena conversación. Le pareció un chico agradable. Cuando se acabó la fiesta, él la invitó a otra arriba. No había ninguna otra. Green tenía otros planes, pero ella no quería, y cuando intentó llamar a un taxi para irse, él la atacó. Cuando ella intentó huir, aún se puso más violento. Está segura de que la habría matado si no hubiera aparecido el otro chico. Esa tarde, la vigilancia de la casa de la novia da sus frutos. Green es detenido y llevado a comisaría para el interrogatorio. En ese momento, Green está tranquilo. Era muy inteligente. Cuando se le dijo que había testigos de sus golpes a una mujer en el pasillo, lo ignoró. No reconoció el hecho de que estaba en esa situación. Se cerró y no dijo nada más. Sin embargo, al cambiar de tema, volvió a hablar sin parar. Su tema favorito, él mismo. Era de Ross River, en los territorios Yukon. Su padre murió unos años antes en un accidente de tráfico cuando lo llevaba a un partido de hockey, lo que fue un acontecimiento tan trágico para él que todavía le costaba hablar de ello. Y su madre había muerto recientemente en un incendio. Como resultado del trauma, tuvo que cambiar de residencia porque le resultaba demasiado doloroso quedarse allí. Pero hay algo en Green que mosquea a Martin. Contaba una historia muy convincente por la que cualquiera sentiría compasión o por lo menos empatía. Se estaba intentando hacer pasar por un chico de 19 años y no había forma posible de que ese hombre tuviera 19 años realmente. Se le acusó de la agresión a la chica que tuvo lugar en la residencia y se lo llevó a juicio por esos cargos. Martin envía inmediatamente la ropa de Green al laboratorio para un análisis forense. Martin recibe una sorpresa esa noche. No hay registros oficiales de las muertes de los padres de Green. De hecho, no hay ningún tipo de registro sobre ellos. Si tuviera que describirlo, diría que se trataba de una historia completamente ficticia. No había ningún dato que sostuviera su veracidad, a pesar de que él lo contara de forma tan extremadamente convincente. Al día siguiente, Martin consigue una orden de registro para la habitación de Green. Buscamos ropa y pertenencias de la víctima.
Encontré una bolsa de plástico con un bolso y una cartera dentro. Cuando abrí la cartera, me quedé petrificado. Martin supuso que eran de la víctima, Janet Piercy, pero el DNI que había dentro era de Tara McDonald. Cuando vi el nombre, supe exactamente quién era. El caso de Tara McDonald es bien conocido por la policía de Halifax. Ese crimen en febrero fue una paliza horrible con un bate de béisbol que se produjo a pleno día en una calle concurrida. Tara McDonald estaba sola trabajando en una tienda de segunda mano. Su atacante entró y la golpeó salvajemente sin razón aparente. Se quedó en coma, estuvo en el hospital mucho tiempo y sufrió una operación cerebral. Tuvieron que ponerle placas metálicas en la cabeza, todo por haber recibido una paliza con un bate de béisbol. Cuando se recuperó, un esquizofrénico confesó la agresión y entró en la cárcel. En la misma bolsa, Martin encuentra otro DNI. Este es de Lucy Taylor. Martin no ha oído hablar de ella. ¿Qué tuvo que ver Green con Tara McDonald? ¿Y quién era Lucy Taylor? Martin pide el expediente estudiantil de Ian Thor Green, buscando algún historial de violencia hacia las mujeres. No hay datos de ninguna agresión. De hecho, no hay ningún Ian Thor Green registrado en la universidad. Después de 72 horas, Martin tiene a un hombre detenido que ha agredido brutalmente a una mujer y tal vez jamás. Un mentiroso convincente que Martin supone que es un criminal en serie. Como investigador, a mí eso me asusta. ¿Con qué tipo de ser estoy lidiando? Tom Martin tiene a Ian Thor Green bajo custodia por el ataque violento a Janet Piercy, pero está seguro de que hay más en el pasado de Green de lo que él cuenta. Martin llama a Lucy Taylor, la propietaria del DNI encontrado en la habitación de Green. Quiere saber por qué Lucy conoce a Green y él ha acabado con su bolso. Lucy le dice al inspector que nunca ha oído hablar de ningún Ian Thor Green, pero fue agredida violentamente al salir de un bar hacía 5 semanas. Un extraño le dio un golpe por detrás en un aparcamiento. Mientras yacía en el suelo sin poder hacer nada, él se masturbó encima de ella. Luego oyó a gente acercarse y huyó. Martin cree que Green es responsable de los 3 ataques a mujeres, pero necesita pruebas. Vuelve a la residencia para hablar con los amigos de Green y averiguar más sobre su personalidad y, lo que es más importante, sus relaciones con mujeres. Sus amigos me dijeron que categorizaba a las mujeres de 2 formas. O bien eran ángeles o bien eran basura. Cuando tenía una cita con ellas, se comportaba como un auténtico caballero porque aquellas las consideraba ángeles. Las mujeres que no valían eran las que iban a los bares, las que se vestían con poca ropa o las que bailaban de ciertas formas. Martin pide las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar donde atacaron a Lucy Taylor. Los investigadores al cargo de su caso no vieron nada relevante en las cintas. Pero cuando las observa Martin, identifica a Green yéndose poco después de Lucy. Y aún ve algo más. La chaqueta que llevaba Green es la misma que vestía cuando lo arrestaron. Martin vuelve a analizar la chaqueta en busca de restos de Lucy Taylor. Los resultados de las pruebas de ADN son buenas noticias. La chaqueta tiene trazas de la sangre de Lucy. Pero todavía hay más. Aun habiendo pasado 5 meses desde que Tara McDonald fuera atacada brutalmente con un bate de béisbol, encontraron restos de su sangre en los pantalones de Green. Martin tiene pruebas irrefutables de que ese ser al que ha capturado es el criminal en serie.
Pero Ian Thor Green sigue sin responder a ninguna pregunta acerca de por qué agredió a las mujeres. Martin le pide ayuda al psiquiatra forense Peter Collins. Esos individuos mienten y engañan a los demás sin pestañear. Solo les interesa a la gente de la que se pueden aprovechar. Y en cuanto lo consiguen, le dan la culpa a la víctima. Racionalizan y justifican la victimización de los demás. Y no sienten ningún tipo de empatía por ellos, por lo que siguen haciéndolo. Si a Green no le importan sus víctimas, ¿por qué se ha quedado su bolso y sus DNI? Lo más probable es que se quedara el bolso como recuerdo. Y la mayoría de las veces esos objetos se utilizan para la masturbación. Son parte de sus fantasías aberrantes cuando piensan en lo que les hicieron a las víctimas. La conclusión de Collins después de su examen del caso de Green es perturbadora. Es un psicópata típico, que por desgracia también tiene perversiones sexuales. La combinación de la psicopatía con la desviación sexual es algo letal. Martin cuelga fotografías de Green por todo Halifax con la esperanza de enterarse de alguien con quien se haya relacionado. Recibe la llamada de una curiosa fuente. Un sacerdote católico le dice que reconoce la foto de Green. 2 años antes, ese hombre acudió a la iglesia para pedir ayuda económica. Dijo que era estudiante de medicina y que pasaba por un mal momento. La iglesia ayudó repetidas veces a ese joven durante 2 años. Pero el sacerdote lo conoce como Cory Callahan. Martin está descolocado. Recoge el correo de Green de la residencia y descubre que no solo tiene un alias, sino muchos. No teníamos ni idea de quién era ni de dónde procedía. ¿Cómo íbamos a identificarlo? Las huellas no sirvieron, las fotografías no sirvieron. Comprobamos en el ejército, en la Interpol, en el FBI, en todas partes. Si al terminar la semana seguía sin decir nada, enviaría su foto a los medios para que la viera todo el país, a ver si alguien podía identificarlo. La semana avanza y la foto de Green se emite en las noticias nacionales. Esa noche, ya casi de madrugada, recibí una llamada de nuestro centro de comunicaciones diciendo que un policía del norte del estado de Nueva York quería hablar conmigo. Se llama Frank Coney. Ha reconocido a alguien llamado William Shrapsall en esa foto. Frank dijo que sin lugar a dudas ese hombre era William Chandler Rapsall. Era un criminal buscado que se escapó de su juicio en el 96 y nunca había vuelto a aparecer. Coney le dice a Martin que debería ir a Niagara Falls, Nueva York. Tiene una historia que contarle que supera la ficción. Julio de 1998. El inspector Tom Martin viaja hasta Niagara Falls, Nueva York, para encontrarse con Frank Coney, que ha identificado a Ian Thor Green como a un criminal fugado llamado William Shrapsall. Martin está decidido a conseguir todas las pruebas que pueda contra Shrapsall para alejarlo de la sociedad. Coney le cuenta que William era un hijo único, que había perdido a su padre de pequeño y que tenía a una madre dominante que lo consentía. Era muy buen estudiante, incluso el mejor de la clase. Era un joven prometedor de 17 años, enamorado de su primera novia. Solo había un problema. Su madre no aprobaba los noviazgos. Le dijo que tenía que apuntar más alto, que estaba destinado a un futuro mejor que el de cualquier otro. Las novias solo serían un estorbo. Siempre quiso lo mejor para él. Tenía muy buena formación, era el mejor de la clase, y eso era lo que ella consideraba importante para su futuro. La noche del 25 de junio de 1988, su madre quiso que la ayudara a preparar la comida de su fiesta de graduación. Pero Shrapsall quería salir con su novia. Su madre se enfureció.
Lo amenazó con llamar a la novia para decirle que lo dejara en paz. Y ahí fue cuando todo explotó. ¿Quién te crees que eres? ¡No vas a llamarla! ¡No vas a llamarla! La policía llegó a la escena esa noche y encontró el cuerpo de la madre de Shrapsal. Era imposible reconocer su rostro. Lo deformó a golpes. Había un bate de béisbol al lado de ella cubierto de sangre. Fue un crimen horrible. Era su madre biológica, era su familia. En menos de una hora, confesó haber atacado a su madre con un bate de béisbol. Decía que siempre le gritaba, siempre la tenía encima y ya no podía más. No mostró arrepentimiento, no le importaba. Su novia empezó a llorar y dijo, ¿qué te pasa? No hay para tanto. Connie le explica a Martin que Shrapsal fue tratado como un adulto y condenado a 15 años por asesinato. Pero su abogado apeló con éxito, alegando la corta edad del culpable. Lo retiraron. Se lo trató como a un delincuente juvenil, por lo que solo pasó 16 meses en prisión. Algo terrible para nosotros. Una vez en libertad, Shrapsal se fue a la Universidad Ivy League, donde empezaron sus rutinas de agresión a mujeres, aunque nunca fue arrestado. En 1996, Shrapsal volvió a Niagara Falls, donde la policía lo detuvo por haber presuntamente sodomizado a una chica de 17 años. El día anterior al juicio, escribió una nota de suicidio a su tía donde decía que se tiraría a las cataratas. Tiempo después, reapareció en Halifax, rebautizado como Ian Thorgreen. El estudiante de medicina brillante y psicópata que había encontrado un nuevo territorio de caza. De nuevo en Halifax, Martin contacta con las 3 víctimas de Shrapsal: Lucy Taylor, Janet Piercy y Tara McDonald. Necesita que testifiquen para que Shrapsal sea condenado como un criminal peligroso. Decidieron unirse y lo consiguieron. Fue ese apoyo, esa cooperación, ese deseo de ayudar, lo que fue increíble. Lo que permitió que Martin pudiera seguir el rastro del depredador y revelar la identidad de ese monstruo fue el descubrimiento, 24 horas después de empezar la investigación, de los DNI de Tara y Lucy en la misma habitación donde Janet Piercy fue atacada. En diciembre de 2001, Shrapsal es categorizado como criminal peligroso, lo que significa toda la vida en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Ese hombre era un peligro para la sociedad y lo será toda su vida, sin posibilidad alguna de que deje de serlo. Pero incluso entre rejas, Shrapsal sigue el consejo de su madre fallecida: encontrar la forma de apuntar más alto. Un año después de su condena, Shrapsal vuelve a cambiarse el nombre, esta vez de forma legal, por Simon Templar, el héroe ficticio de la serie televisiva El Santo. Y continúa su vida como depredador, a la caza de chicas inocentes en el ciberespacio. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.